Bienvenidos a su programa Desenlaces. Hoy tenemos como invitada a una politóloga de la Universidad Bolivariana de Venezuela, miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Es presidenta de la Misión Jóvenes de la Patria, Robert Serra, y actualmente también ministra del Poder Popular para la Agricultura Urbana. Si quiere interactuar con nuestra invitada, hágalo a través de la etiqueta Mayerlin Arias en Desenlaces a través de las redes sociales, Desenlaces TV en Twitter, Desenlaces TV en Instagram. Bienvenida, ministra. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias a ti y a los usuarios de TVs. Muchas gracias. Comencemos un poco hablando sobre las más recientes visitas internacionales del presidente Nicolás Maduro. Todavía hay mucha tela que cortar de esas visitas, todavía se desprenden, no tan solo a nivel de las alianzas estratégicas que se han construido, sino también la repercusión que han tenido estas visitas en los medios de comunicación social. Quisiera que en primer lugar analizáramos la visita más reciente del presidente Nicolás Maduro a China. Sí, bueno, fíjate, el presidente que sabemos fue el canciller del gigante Hugo Chávez, sabemos el manejo internacional que tiene y la receptividad que puede tener, ¿no?, por esa red que se fue construyendo, una red multipolar, ¿no? La propuesta de nuestro comandante Chávez, muchos polos y no uno solo, ¿no?, que quiere o pretende imponerse ante los demás, de alguna manera el camino que ha seguido nuestro presidente Nicolás Maduro. En China, pues recibido, como siento yo y como seguro estoy de todos los venezolanos, seguramente tienen la misma percepción, recibido como lo que es, ¿no?, un gran estratega, un jefe de Estado que se ha mantenido incólume, se ha mantenido de alguna manera incorruptible ante las presiones, porque no es poca cosa pasar 6 años de gestión donde, pues, de alguna manera todos los intereses económicos que se cirnieron sobre nuestro país una vez que desaparece físicamente nuestro comandante, entendiendo lo geoestratégico que el espacio geoestratégico que tiene nuestro país y además los recursos naturales que ya sabemos poseen a nivel de petróleos, minerales, piedras preciosas, etcétera, pues sabemos entonces de alguna manera las ambiciones que puede crear y vemos también cómo el presidente se ha mantenido en la América Latina, a pesar de que en otros países latinoamericanos hermanos, ¿no?, no se ha podido darle continuidad a la revolución latinoamericana. En Venezuela aún nos mantenemos. Creo que ese respeto se lo ganó a pulso el presidente Nicolás Maduro y pues nuestros aliados estratégicos en China lo conocen y pues es recibido de esa manera, de alguna por esa hazaña, ¿no?, de haber mantenido nuestros ideales, haber mantenido además el proyecto, sin ser tampoco el presidente ha sido dogmático, ¿no? Más bien a veces la ultraizquierda lo ha juzgado hasta de socialdemócrata o de otros términos, ¿no? Y sin embargo él ha mantenido el proyecto de alguna manera puro, el proyecto de Chávez, el proyecto del bolivarianismo, el proyecto del socialismo, lo ha mantenido. Entonces creo que ese respeto se lo ganó ahí en China y pues todas las alianzas que de alguna manera se desprenden de esto, ¿no? En el intercambio comercial, es nuestro principal aliado, por supuesto, para el intercambio de petróleo. Además, nosotros tenemos una necesidad también, y ya el comandante Chávez de alguna manera había allanado el camino para acceder a ciertos elementos, pero siempre respetando nuestra idiosincrasia, siempre respetando además y tratando de impulsar el aparato productivo venezolano, ¿no? Vale destacar, por ejemplo, el tema del Ayutón, el tema de los vehículos Chery, que es una forma, de alguna manera, de también generar empleo en nuestro país. Y creo que ese también ha sido el camino del presidente Nicolás Maduro, además, por supuesto, de impulsar todo el tema agrícola, ¿no? Es uno de los fuertes que el presidente está de alguna manera impulsando, lo dijo desde allá, el tema de la semilla, el tema de los insumos. China es una potencia que alimenta millones de pobladores, ¿no?, que es el país que tiene más población en el mundo y pues tiene una gran y una vasta experiencia en ese sentido, en la producción, y pues que nosotros tenemos los recursos, ¿no? Tenemos la tierra, tenemos una capacidad instalada importante y pues lo que nos hace falta de alguna manera pues es ese apoyo comercial que yo estoy segura que vamos a poder consolidar con China. El imperio norteamericano no vio con buenos ojos la visita del presidente Nicolás Maduro a China. Dijeron algo así, palabras más, palabras menos, como que ese era un oxígeno que le estaban dando a la revolución. ¿Qué opinión le merece eso?
Bueno, evidentemente un país que pretende ser el centro, ¿no?, de alabanzas y el centro de la política, por supuesto no ve con buenos ojos que Venezuela también salga de alguna manera de ese lineamiento y se apoye en otras potencias. China es una potencia, ellos deben reconocerlo, dependen en gran medida de ellos. Además, Estados Unidos tiene sus reservas de oro, las tiene China, y todos lo sabemos, y ellos deben también aprender a sopesar que hay equilibrios, ¿no?, y que se han conformado equilibrios, y que en buena medida fue gracias también a esa idea, el ideario bolivariano, el ideario de Chávez, ¿no?, que nosotros desde Latinoamérica abriéramos los brazos al gigante asiático, a Rusia, ¿verdad?, a India, a los BRICS, etcétera. Entonces no lo van a ver con buenos ojos porque entienden que la revolución bolivariana va a seguir, va a continuar por su trabajo también en lo geopolítico, ¿no? No nada más es el tema de recursos, también es de alguna manera emplear ese internacionalismo de los pueblos, porque también no es solo los estados, ¿no?, que se alían y que trabajan juntos, también son los pueblos latinoamericanos, el pueblo de China, el pueblo de Rusia, muy solidario con Venezuela, y por supuesto eso le va a molestar al que pretende ser el policía del mundo y dictaminar de alguna manera todo lo que tienen que hacer los demás países. ¿Cómo interpretar el recibimiento también que le hicieron al presidente Nicolás Maduro diferentes movimientos sociales en la ciudad de Nueva York con ocasión de su visita a las Naciones Unidas? Fíjate, ya el presidente Chávez había trabajado bastante con esos colectivos, movimientos. De hecho, dentro de lo que es la agricultura urbana, vinieron con el presidente Chávez a inaugurar un organopónico en el centro de Caracas. Ya el presidente Chávez había labrado esa hermandad, ¿no? Porque, bueno, ¿quiénes son los movimientos y colectivos de Nueva York? Son los afroamericanos, son los latinos, son los ciudadanos norteamericanos excluidos muchas veces, ¿no?, de las políticas que emana este imperio, y pues vieron en la mano del comandante Chávez una mano amiga, ¿no? Ya sabemos inclusive todo el heating oil que se les fue de alguna manera distribuido a estos colectivos, pues mueren cuando hay esas olas de frío, cuando es el invierno, pues los pobres no tienen acceso a la calefacción. Entonces, bueno, ya el comandante Chávez había abierto esa puerta, por supuesto, de la mano de su canciller, que es el presidente Nicolás Maduro, y pues a nosotros como venezolanos nos enorgullece tener esos lazos de hermandad con el pueblo norteamericano, porque nosotros no estamos en contra, pues, del pueblo norteamericano. Sabemos que es un pueblo trabajador, que es un pueblo luchador, y que, bueno, también es oprimido por su propio gobierno. Y pues el presidente Nicolás Maduro no hizo otra cosa que relacionarse con los iguales. Nosotros somos los iguales, ¿no?, los pobres del mundo, los excluidos del mundo, que nos unimos en torno a una idea de liberación. Dentro del programa, aterrizando un poco en el escenario nacional, dentro del programa Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica, el presidente hace pocos días habló del Plan de Desarrollo Nacional. Yo quisiera que me hiciera algunas precisiones al respecto. Fíjate, el Plan de Desarrollo Nacional es una idea que se viene labrando, ¿no?, se viene estructurando y se viene trabajando de la mano de la vicepresidenta, un trabajo arduo de territorialización de la política, ¿no? Recientemente se cumplió un año de la elección de los gobernadores y gobernadoras, que en medio de las dificultades, en medio de las peores dificultades económicas, logramos 19 gobernaciones, ¿no? Y estos gobernadores no son cualquier gobernador y cualquier gobernadora, son personas que han logrado un liderazgo, ¿verdad?, a pesar de esas adversidades, guiadas por el presidente Nicolás Maduro, y que han mantenido esa convicción, esa esperanza en nuestro pueblo. Entonces se está de alguna manera planificando de abajo hacia arriba. Los gobernadores y gobernadoras tuvieron mesas estratégicas con nosotros, los ministros y ministras, donde ponían sus proyectos en la mesa, sus ideas. Por supuesto tienen un conocimiento más amplio del territorio, y pues ¿qué nos toca a nosotros como ejecutivo? Dejarnos guiar por el gobierno territorial. Por supuesto, con nuestros planes nacionales desde el Ejecutivo, el programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica es por lo menos es nuestra brújula, ¿no? De alguna manera entendemos el momento en el que estamos, que debemos de alguna manera optimizar nuestros recursos, ser muchísimo más eficientes, más eficaces. Ese es el rol que le toca al Ejecutivo Nacional, al gabinete del presidente Nicolás Maduro, ser el gabinete de las soluciones
apoyados y apalancados pues con nuestros gobernadores y gobernadoras, donde en este programa de recuperación y en este plan de nuestra Venezuela Potencia, ¿no?, se mostró todas las riquezas, ¿no?, que tiene cada una de las regiones, todos los proyectos que están en marcha en cada una de las regiones y cómo nosotros apalancaremos todos esos proyectos desde el Ejecutivo Nacional. Además, por supuesto, el presidente Nicolás Maduro pone en juego ya nuestra moneda de intercambio, el petro, ¿no?, y apoya una importante asignación en petros para estos proyectos. Una importante asignación, 20 millones de petros para todo este programa Potencia, Venezuela Potencia. Igualmente apalanca el desarrollo agroproductivo con la misma cifra, 20 millones de petros para el motor agroproductivo, ¿no? Y eso da de alguna manera las ideas que tenemos en mente, ¿no? Sabemos que hay una crisis, sabemos que hay una guerra económica, pero no es la excusa, ¿sí? El presidente lo ha dicho, no podemos seguir amparándonos en esas ideas. Hay guerra económica, la hay bloqueo, la hay, pero también tenemos riquezas, pero también tenemos ideas y también tenemos gente que puede concretar, ¿no?, de alguna manera la producción, lo que es la prosperidad, eso que estamos hablando que es la productividad, ¿no? Decíamos, la productividad no tiene ideología, lo que tiene ideología es cómo se distribuye esa productividad, ese excedente, esa plusvalía, cómo se distribuye, por supuesto, como se ha venido haciendo, ¿no?, a través de la Gran Misión Vivienda, las misiones sociales, la educación gratuita. Es ahí donde está la diferencia, pero no podemos, por ser socialistas, decir que no somos productivos, debemos ir hacia la productividad. Ministra, antes de ir al corte quisiera una breve precisión sobre el petro como moneda de intercambio comercial, inclusive a nivel internacional. No tan solo lo que va a potenciar el mercado interno, sino las alianzas estratégicas que se puedan construir a nivel internacional soportadas sobre el petro como una moneda de intercambio comercial. Yo creo que es uno de los grandes aciertos del presidente. Claro que sí. Bueno, el presidente ha venido de alguna manera en escalada, ¿no? Nosotros podemos ver cómo nace, por ejemplo, el CLAP como una solución en lo inmediato desde el poder popular, por supuesto, de alguna manera asegurando la alimentación a través de la importación, pero se basa en la organización popular, ¿no? Luego viene la constituyente, ¿no?, como una salida a nivel político para la paz, y lo logra. Esas elecciones de gobernadores inmediatamente nos ayudan también a aterrizar la política en el territorio. Y bueno, ahora, este año, en esta nueva etapa, concentrado en el tema económico. Y el petro, que ha sido ya anunciado como esa moneda de intercambio respaldada en recursos naturales, en los recursos que tiene nuestro país, pues es inédita. Primero, inédito que un Estado, nación, lance una moneda electrónica, ¿no? Esa fue la primera etapa del petro, no existe otra porque sabemos que las monedas electrónicas y todo este tipo son revoluciones en contra de la banca, ¿no? Y normalmente los estados no están en contra de la banca, más bien fortalecen la banca, claro, y están en contra de la población. En este caso, el presidente lanza el petro desde el Estado, que es algo inédito y ha sido secundado por otros países, ¿no?, de mayor envergadura inclusive. Y ahora pues la convierte en una moneda de intercambio, con una jugada además de anclar toda nuestra idiosincrasia económica al petro, deslindándonos de la hegemonía del dólar, por supuesto una jugada internacional que sabemos, como decíamos, no es bien vista, pero es estratégica para nosotros y para nuestra independencia, ¿no? Igualmente, como tú dices, las alianzas estratégicas, como ya nosotros vemos que hicimos intercambio con Turquía en materia de los elementos escolares para los niños y niñas, y nosotros estamos también viendo la posibilidad en el tema agrícola, ¿verdad?, porque son países que están abiertos y empezamos a hacer el equilibrio geoestratégico con el petro. Un gran acierto del presidente, por supuesto, idea también del comandante Chávez, pero que viene a consolidarlo y a concretarlo el presidente Nicolás Maduro. Así es, ministra, debo hacer una pausa y al regreso quiero que hablemos de su gestión al frente del ministerio. Mayalin Arias, en Desenlaces, la etiqueta que estamos utilizando el día de hoy a través de las redes sociales, Desenlaces TV en Twitter, Desenlaces TV en Instagram. No se aparten, ya venimos en minutos.
Estamos de vuelta en su programa de Desenlace, acompañado de la ministra de Agricultura Urbana, Mayerlin Arias. Ministra, hablando un poco ya de su gestión en estos cortos meses al frente del ministerio, yo quisiera que habláramos del plan producción en concreto, producir en concreto. Cuéntenos en qué consiste ese plan. Fíjate, producir en concreto nos lleva a retomar esas ideas de la agricultura urbana que el presidente Nicolás Maduro ha hecho tanto hincapié al punto de crear un ministerio para ello. La agricultura urbana tiene tiempo en Venezuela tratando de alguna manera de incorporarse a la dinámica. Estoy segura que este es el momento apropiado de alguna manera para concretar, por eso se llama producir en concreto, porque es producir en la ciudad y concretar de una vez por todas las ideas de Chávez, que venía apalancando ya la agricultura urbana, y ese afán del presidente Nicolás Maduro de alguna manera hacer productivas las ciudades, que nuestra población se convierta y pase de ser pasivo a convertirse en productores y productoras en la medida de sus posibilidades y en la medida del espacio lo permita. Todos los espacios en la ciudad son susceptibles para la siembra. Nos estamos planteando activar 40.000 hectáreas a nivel nacional en esta primera etapa. Como tú dices, lo que queda del año 2018, de alguna manera también para promover y despertar. Considero yo que ya la población está bastante consciente de lo necesario que es producir. Es que nosotros también podamos meterle la mano al tema agrícola y que lo podemos hacer desde nuestra ventana, lo podemos hacer desde nuestro patio, lo podemos hacer desde cualquier espacio comunitario, municipal. Ya el presidente ha facilitado tantos procesos con respecto a eso, al tema de la utilización de los espacios municipales para la agricultura urbana como una prioridad. Y bueno, venimos entonces a repotenciar todo esto y a emplear la capacidad instalada de la agricultura urbana. Vale decir que ya tiene tiempo una capacidad instalada en todos los estados del país. Hay centros de producción agrícola de la agricultura urbana, casas de cultivo, ¿no?, que es una de las modalidades de la agricultura urbana a ser activadas por este plan. Y pues estamos dando todo el tema de biofinanciamientos, ¿no?, a los productores agrourbanos. Pasamos por una fase primero de activación, de promoción y de apoyo, ¿no?, a estos productores y productoras que están resistiendo, están en resistencia. Hay muchos productores que están restiados pues con esa idea de producir desde cualquier espacio. Hemos visto productores instalando conucos en las avenidas, en los espacios entre calle y calle, lo que le dicen la cuneta, espacios conucos en resistencia. Pues es la rebeldía también, ¿no?, del venezolano, que nos tratan de bloquear, nos tratan de esconder el alimento, pues la gente también se pone en sintonía. Y creo que eso es un plus pues de esta situación económica que vivimos, y que bueno, tomamos conciencia culturalmente que debemos ir hacia el trabajo, hacia la producción, y que sí podemos también desde la ciudad hacerlo. Sabemos que además está la periurbanía. La activación de la periurbanía de nuestras ciudades nos llama también a crear esas barreras de apoyo a la ciudad. En vez de lo que de alguna manera en otrora era considerado los cinturones de miseria, nosotros tenemos que ir a proteger nuestras ciudades a través de esas barreras productivas que se generan en las adyacencias pues, de las ciudades, y lograr tener los productos frescos más cerca, ¿no?, más cerca y más frescos. Además de nuestras premisas, por supuesto, de la ecología. Claro. Nosotros trabajamos con bioinsumos, no trabajamos con agrotóxicos, tratando porque además es pequeña escala y logramos que sean mucho más saludables los alimentos. Entonces, producir en concreto va hacia activar pues conucos, patios productivos, casas de cultivos, huertos intensivos, que son mucho más rápidos, y el manejo en todos los espacios que podamos hacerlo en esta etapa. Por supuesto, creando una identidad. Es necesario crear la identidad del agrourbano. Hasta ahora es un poco invisible, ¿no? Estamos, por supuesto, acostumbrados a una gran política de apoyo al campesinado, que el comandante Chávez, además de las ideas de Zamora, llevó a cabo. Pero bueno, esta es una nueva etapa donde la agricultura extensiva, sin limitarnos, tiene un fin y un objetivo. Y nosotros como agricultura urbana tiene ese fin de crear la cultura, la plusvalía cultural, ¿no?, adicional al tema productivo como tal. Por supuesto, la agricultura urbana puede desarrollar su economía propia, y en esa es como la visión estratégica que tenemos desde el ministerio, producir nuestros propios insumos. Dentro de la agricultura urbana es posible de alguna manera destrabar el tema de la dependencia
de la importación en la producción de, por ejemplo, semillas. Sí podemos hacerlo desde los espacios más cónsonos con su clima, donde necesitamos, pero tenemos todo. Todo el clima en Venezuela se presta para producir distintas semillas y estamos apalancando esa propuesta. Igualmente la producción del abono orgánico, que para nosotros es nuestra materia prima, ya que no tenemos grandes extensiones, hay que hacer la tierra, de alguna manera hacerla y enriquecerla, y eso es una propuesta que puede hacerse sin dólares, sin ir a comercio, si lo podemos hacer nosotros y nosotras desde cualquier espacio que logremos pues acopiar lo que necesitamos para ese abono orgánico. Igualmente, la producción de bioinsumos, ya tenemos algunas biofábricas que están a punto de instalarse con el presidente, donde la juventud está tomando la vanguardia, ¿no? La juventud de Robert Serra, las brigadas agrourbanas, todas las juventudes sumadas a esto, y ese es de alguna manera uno de las ventajas más grandes de esta gestión, que es la juventud la que está asumiendo de alguna manera las riendas productivas, y es ahí donde nosotros enamoramos a esta población que no está acostumbrada, que de alguna manera todavía tenemos el chip de la renta petrolera esperando que nos llegue todo hecho. Bueno, nosotros tenemos que ir a través de este plan a producir nuestras cosas, a concretar lo que nos vamos a comer nosotros mismos, ¿no? Ahora, ministra, el plan Producir en Concreto, sin duda alguna, rompe esquemas, rompe paradigmas, lucha contra una cultura que tiene el venezolano de que sembrar en la ciudad es imposible, cosechar algo, obtener algún alimento en la ciudad es imposible. La única forma es que usted vaya a un mercado y compre algo, pero teniendo un jardín en su casa, un pequeño huerto, un conuco, en un balcón, en una azotea, en una terraza, es un tema cultural. ¿Cómo luchar contra, cómo vencer eso? Así es, bueno, lo que te decía, yo considero que en algún momento cuando se irrumpió la agricultura urbana, quizás no era una necesidad. En este momento es una necesidad. Más allá, inclusive, de que queramos o no, es que tenemos que hacerlo. Y la gente está sumada nada más por el hecho de que, bueno, a veces no haremos quizás, como te decía, la agricultura extensiva, pero sí podemos tener algunos elementos que van en la cocina que nos ahorramos de tener que ir al mercado, como tú le decías, ¿no? Ciclos cortos, y esa es la bandera de la agricultura urbana. Nosotros no pretendemos producir algunos rubros que sabemos estratégicamente se producen en grandes extensiones como Guárico, el arroz, de alguna manera los frijoles, aunque hemos innovado en eso, pero las hortalizas de ciclo corto, para las hallacas, por ejemplo, pimentón, ají, el tema del cilantro, el cebollín, que son cosas de uso diario, ¿no? Son elementos de uso diario, pueden ser producidos en cualquier espacio. Como tú dices, es romper paradigmas, pero bueno, para eso estamos desde la juventud, no es la rebeldía, es la irreverencia, decir si se puede desde cualquier espacio citadino producir, siempre y cuando, por supuesto, tengamos la voluntad, y en este caso el Ministerio debe apoyar en la parte técnica. Es nuestro deber acompañar desde la parte científica, ¿no? Ahí estamos tratando de promover el Consejo Nacional de Agricultura Urbana, consejos estadales y municipales de agricultura urbana, donde se sumen no nada más las instituciones de ciencia y tecnología, que tenemos pues un gran apoyo de nuestro ministro Ugber, pero también que se sumen las universidades. Las universidades deben estar en esta sintonía, ¿no? La universidad necesita producir conocimiento para dar soluciones a nuestra población, no una universidad fría que se quede filosofando adentro de la universidad y no se ponga a tono con las necesidades. Entonces estamos tratando de sumar grandes colectivos universitarios, por supuesto liceos, escuelas técnicas, el INSE, todos de alguna manera a pensarse cómo potenciar, porque el tema de la agricultura urbana, que además en otros países a nivel internacional es una solución. Podemos hablar de Estambul, podemos hablar de Francia, París, donde hay legislación importante en materia de la agricultura urbana por ese tema de los espacios y el tema del traslado del interior del país a llevar, pues siempre implica mucho más gasto, ¿no? Entonces ya nosotros sabemos que la agricultura urbana no era una idea descabellada del comandante Chávez. Claro. Los que se burlaron del comandante Chávez no sabían que es, de alguna manera, las nuevas modalidades de producir aerocultivos, y nosotros queremos vincular la agricultura urbana con la tecnología. O sea, son dos hermanas que necesitan estar juntas para de alguna manera optimizar los rendimientos, ya que es en espacios pequeños, nosotros necesitamos aumentar el rendimiento para que tenga un impacto importante, ¿no? Y sobre todo, el plan está llevado a cabo para que
nuestra población comprenda que la agricultura urbana puede ser una solución en sí para cierto abastecimiento interno y rápido de manera eficaz pues para nuestra cocina, para nuestro día a día. Ministro, una de las formas de romper ese paradigma es culturalmente agarrar a personas a temprana edad, y es interesante la visita que ustedes han hecho a las escuelas. Cuéntenos un poco de eso. Y fíjate, el presidente ha lanzado el plan de conucos escolares, que ha venido avanzando ya hace varios años. Manos a la Siembra es un programa histórico de nuestras escuelas. Ahora pues viene la agricultura urbana a soportar y a apoyar aún más, a profundizar esta propuesta que, como tú lo dices, bueno, tú te llenas de energía, te llenas de otra visión del mundo con los niños y las niñas en las escuelas. Son los primeros promotores de la agricultura urbana y de la producción y de inclusive de la recolección de semillas. Le ponemos tareas, pues a los niños son los que de alguna manera le dan tarea a los padres en ese sentido. Ahí estamos entonces, como te decía, aportando más al tema cultural y de transformación del ser humano, en el caso venezolano, para mirar la producción como un modo de vida. Es la propuesta, ¿no? Tratar de transformar nuestro modo de vida hacia a vernos más arraigados a la tierra, ¿no? Más arraigados a nuestras raíces, y eso lo logramos desde el conuco escolar, que debe ser planificado. El conuco escolar debe brindar alegría, pedagogía, esa interacción entre los niños y la naturaleza, pero también debe ser planificado y con miras siempre a ir en escalada aportando al PAE, por ejemplo, ¿no? A nuestros comedores escolares. Que la compra sea minimizada poco a poco, ¿no? Dependiendo también del territorio que rodee la escuela. Sí, que sea efectivo realmente. Exactamente. Y esa es la idea, ¿no? Como la agricultura es números, la agricultura es matemática, la agricultura es ciencia, es necesario la planificación para de verdad tener un impacto real y que nos convenzamos de que, mira, sí, lo podemos lograr. Así es. Ministra, nueva pausa. Al regreso quiero que hablemos de la creación del registro agrourbano. ¿En qué consiste eso? Mayerlin Arias en Desenlaces, la etiqueta que estamos utilizando el día de hoy a través de las redes sociales, Desenlaces TV en Twitter y Desenlaces TV en Instagram. Ya venimos. Seguimos con más Desenlaces, acompañada de la ministra de Agricultura Urbana, Mayerlin Arias. Ministra, habíamos dejado el tema del registro agrourbano. Cuéntenos en qué consiste eso. Fíjate, la idea que tenemos con el tema del Carnet de la Patria. El Carnet de la Patria es un instrumento creado por el presidente Nicolás Maduro de ciencia social. Es un instrumento científico que nos permite ahondar y verificar dónde está la mayor necesidad en el caso social de nuestra población y en el caso de la producción de la agricultura urbana, cuál es nuestra potencialidad real. Es decir, cuántas hectáreas tenemos disponibles para la agricultura urbana, cuántos de nuestros productores están en la ciudad y en sus inmediaciones produciendo. La idea es tener nuestra pequeña Big Data de la agricultura urbana y avanzar mucho más rápido para el apoyo financiero, para el acompañamiento integral de los productores. Recordemos que el Carnet de la Patria, como decía, es ese apoyo social. Nosotros necesitamos que nuestro productor tenga al día su CLAP, que nuestro productor agrourbano tenga apoyo con su familia, con sus hijos. Los niños y los hijos de los productores deben pues estar estudiando correctamente, deben estar apoyados quizás con un incentivo, etcétera, porque está en manos de los productores nuestra alimentación. Es necesario que nuestro productor tenga cierto prestigio. Hasta ahora el agricultor, el campesino, inclusive las carreras universitarias, medias y universitarias, que tienen que ver con el tema agrícola, no son tomados en cuenta tanto inclusive por nosotros como población, ¿no? Que ahí es romper ese esquema cultural de que, bueno, es el administrador, el de aduana. No, el tema del productor es importante fortalecerlo como carrera, como modo de vida, como estudio, inclusive desde lo empírico hasta lo técnico, fortalecerlo para lograr producir. Nosotros sabemos que hasta ahora solo 5% de nuestra población produce para el resto. Eso debe ser invertido.
¿no? El presidente Chávez decía que teníamos que producir para las mayorías, cuando hablaba de la agricultura. Nosotros como Agricultura Urbana decimos, son las mayorías produciendo para las mayorías. Somos nosotros mismos produciendo para nuestra población. Entonces es importante invertir eso de alguna manera. Ministra, las ferias AgroClub, hemos visto participación del ministerio en estas ferias. Cuéntenos en qué consiste eso. Sí, nosotros estamos comenzando con esta propuesta de trabajar muy arraigado con esta organización popular que nos permite distribuir los alimentos de manera precisa, más justa, más ordenada de alguna manera, más allá de ferias quizás más amplias, sino focalizadas en nuestros clubs, que además se prepaga, ellos mismos se organizan para prepagar ciertos combos, pero sobre todo, más que llevar el AgroClub, más que llevar la feria de otro espacio, es que comencemos también a ubicar, donde hacemos una feria, ubicamos espacios para la siembra. ¿Por qué? Porque la idea es que ellos comiencen a hacer esas ferias también entre ellos mismos, claro, que los productores lleven y ofrezcan sus productos en los espacios y que sea algo muy cotidiano, que sea algo ya del día a día. Ahorita estamos llevando a lo mejor de espacios más productivos hacia otros, ¿no? Todavía estamos tratando de consolidar, y es la orientación del presidente Nicolás Maduro, la producción en los urbanismos, los techos productivos, los techos verdes, donde hemos hecho un esfuerzo importante en la Avenida Bolívar, por ejemplo, donde estamos tratando de ubicar la mayor cantidad de mesas organopónicas en nuestros espacios, y es la juventud la que se ha sumado pues a producir los rubros, pero sobre todo la planificación, ¿no? Nosotros vamos a un AgroClub y le decimos, ¿cuántas familias tenemos aquí? ¿Cuánto tenemos que producir para alimentar a esas familias en tales rubros? ¿Cómo definimos los rubros más importantes que ellos quieren de alguna manera producir? ¿Cuáles son los más caros o cuáles son los más rápidos? ¿No? Eso pasa por eso. Entonces el AgroClub es una atención integral. No solo es llevar el alimento, pues, por supuesto, a precios justos, sino también incentivar la producción de esa comunidad y que comiencen a pensarse pues como productores y como planificadores de su propia economía. Ministra, el plan Techos Verdes. Sí, como te decía, es un reto para nosotros en los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela y en cualquier edificio. Cualquier edificio está abierto y nos puede contactar para colocar esos huertos aéreos de alguna manera y producir. Como te decía, es importante que ahí nosotros nos pongamos en órbita, no solo las mesas organopónicas que el Ministerio pudiera brindar o los distintas modalidades que podemos brindar, porque a veces no es la terraza, sino el patio, el huerto, lo que tengamos alrededor. Inclusive terrenos que estén cerca de los edificios que podamos poner a producir para abastecer tal urbanismo o tal edificio, sino también es el tema de planificar, ¿no? De esta familia que se planifica, las ventanas productivas, qué rubros podemos desarrollar en la ventana, qué rubros son un poco más grandes que podemos desarrollar en otros espacios. De alguna manera estamos trabajando en la formación de la mano con el Ministerio de Vivienda y el ministro Villarroel para conectarnos, inclusive no solo con los que ya tenemos construidos, sino los que están en construcción. Es importante que podamos dinamizar ese proceso inclusive de las organizaciones desde el momento que ven un espacio y que luchan por su proyecto, comenzar la formación desde ese momento para que sea mucho más fácil cuando ya se le entregue su vivienda digna, ¿no? Que ya tengan esa cultura. Ministra, el Congreso Agrourbano 2018, cuéntenos al respecto. Sí, estamos ya en los preparativos del Congreso Agrourbano 2018. Se están en este momento construyendo o se están realizando los congresillos parroquiales. Ya dentro de poco iremos a la fase municipal y luego a la estadal. La idea es que pues nuestros productores desde la base vayan construyendo sus propuestas hacia la política de la agricultura urbana. Pues nosotros tenemos un plan en contingencia, que es producir en concreto de estos 6 meses que nos quedan de año 2018. Pero es importante que nuestro plan, por supuesto, apalancado al Plan de la Patria o aunado desde el Plan de la Patria, sea construido desde la base, ¿no? Los productores son los que tienen de alguna manera la realidad más inmediata, tienen las necesidades más sentidas y nos pueden guiar y orientar a través de este Congreso a lo que va a ser la política del 2019. ¿Cómo va a ser ese plan? Y bueno, ya ahí está el registro BQR de los agrourbanos, que va a tener nuestra plataforma social donde vamos a partir, y pues estas propuestas, la política que vamos a implementar, ¿no? Sobre todo en el plan de siembra, que es la cotidianidad, lo que tenemos que de alguna manera afianzar y concretar siempre,
Entender que, bueno, nuestro plan de siembra no se puede parar por nada del mundo, nuestro plan de siembra no puede depender inclusive del apoyo institucional solamente. Claro. ¿Cómo logramos que el productor comprenda que debe ser un poco más integral, que el productor y la productora deben producir sus propios insumos en sus inmediaciones? También es importante eso. Y pues el tema cultural, ¿no? La formación de la agricultura urbana es uno de los ejes del Congreso Agrourbano, cómo utilizamos las nuevas tecnologías, las redes sociales para la formación de los agrourbanos y in situ, pues. Nosotros estamos por lo menos en esta etapa promoviendo que cada productor debe ser un aula de clase, cada productor debe ser un profesor de nuestros jóvenes que se están enamorando y que estamos de alguna manera involucrando en la agricultura. No, a veces se sorprende de ver tantas manifestaciones de organización popular. Ahorita que hablaba de los clubs, de los productores unidos, sin duda alguna el pueblo organizado, asumiendo las tareas que le competen como una sociedad vanguardista, como una sociedad revolucionaria. Si yo le digo a usted la misión de los jóvenes de la patria, Robert Serra, ¿qué le viene a la mente? ¿En qué piensa? Lucha, lucha, lucha. Sobre todo la misión Jóvenes de la Patria Robert Serra nace en un momento muy difícil, 2014, 7 de octubre del 2014. Recientemente conmemoramos 4 años del asesinato de Robert y celebramos 4 años de la misión Robert Serra, porque el presidente Nicolás Maduro dio una respuesta política al asesinato de Robert con la misión Robert Serra. 7 días después crea una política pública que se encarga de involucrar a jóvenes vulnerables, a jóvenes que están en riesgo, por así decirlo, en espacios de pobreza extrema. En honor a Robert, nosotros levantamos las banderas pues, de lucha, de irreverencia, de rebeldía, como era Robert, que le decía además las verdades a todo el mundo en su cara. Así son los brigadistas Robert Serra. Puedes comprobarlo, son jóvenes muy luchadores, humildes, pero que están restiados con esta idea, se quedan en Venezuela, se quedan creyendo en sus sueños, en que sí es posible construir los sueños en esta sociedad que estamos tratando de forjar socialista y que además el presidente Nicolás Maduro se ha ganado el corazón de estos jóvenes, que son jóvenes que a lo mejor en su urbanismo vienen del refugio que construyó el comandante Chávez y que quien le entregó la vivienda fue el presidente Nicolás Maduro. Entonces nosotros hemos hecho un trabajo ahí muy hermoso de involucrarlo y sobre todo nuestro gran logro de la misión Jóvenes de la Patria Robert Serra es la participación política. Son jóvenes que se empoderan, que se emancipan participando en cualquier espacio desde el Consejo Comunal. Tenemos recientemente 133 delegados Robert Serra dentro del Congreso de la Juventud del Partido y 13 delegados dentro del Congreso del Partido. Tenemos ya diputados legislativos en los estados y ahorita tenemos varios ya candidatos a concejales, brigadistas Robert Serra. Entonces estamos cumpliendo la misión de multiplicar a Robert, que es la idea de nuestra misión. Así es, ministra, debo hacer otra pausa y al regreso quiero que hablemos de un plan diseñado por el presidente Nicolás Maduro, inédito también, audaz, irreverente si se quiere, el plan Vuelta a la Patria. Quisiera que me hiciera algunas precisiones al regreso del corte. Mayerlin Arias en Desenlaces, la etiqueta que estamos utilizando el día de hoy a través de las redes sociales Desenlaces TV en Twitter, Desenlaces TV en Instagram. Venimos, no se aparten. Hemos llegado a la parte final de su programa Desenlaces, acompañado de la ministra de Agricultura Urbana, Mayerlin Arias. Ministra, dejamos antes de ir al corte la interrogante del plan Vuelta a la Patria. Sin duda, un plan que pone en evidencia el carácter humano del presidente Nicolás Maduro, el de traer nuevamente a nuestras fronteras a aquellas personas que por propia voluntad decidieron abrir nuevos caminos en otro horizonte, en otros países, en otras latitudes, y ha enviado aviones a buscar a esa gente para que retornen a donde nunca debieron salir. Cuéntenos qué impresiones merece. Definitivamente el plan Vuelta a la Patria da fe del talante de nuestro presidente Nicolás Maduro. Como tú lo dices, muchas de las personas que se fueron, que no juzgamos
sus razones personales Claro. que pudieron haberlos llevado a eso. Para nosotros como colectivo, sabemos que también hubo una operación psicológica para Sí, llegar sin a duda. ello. Fueron aparentemente 2 años de trabajo duro comunicacional en las redes sociales, lo podíamos ver, cómo promovían el hecho de que, bueno, ya se acabó todo aquí, cerramos la Santa María y nos vamos, en este país te ofrecemos tal cosa, becas, ofertas engañosas, ¿no? Operación psicológica tipo la operación Peter Pan de Cuba, ¿no? Lo podemos comparar, en este caso direccionado hacia la juventud, que es un grupo etario bastante vulnerable, sobre todo en esa edad de definiciones, donde sembraron pues una desesperanza, sembraron zozobra para que muchos fueran buscando destino en otros espacios. Pero que hoy el presidente Nicolás Maduro, independientemente de nuestras dificultades económicas, fíjate que es la voluntad, es el amor que mueve la revolución bolivariana y que mueve a los revolucionarios, que inclusive, bueno, tenemos que apartar un dinero extra para poder pagar todos esos aviones, pues no tenemos esa cantidad de vuelos, por lo menos para traer a más de 6.000 personas que están en Perú esperando todavía para ser repatriadas, ¿no? Y cómo de alguna manera exigen con desesperación volver a su país. Creo que era un aprendizaje necesario definitivamente para esta población que se tuvo que ir, con sus excepciones que le habrá ido bien, pero la mayoría está reclamando volver a un país donde hemos avanzado muchísimo en proyectos sociales, en idiosincrasias. Vemos vulnerados los derechos de la mujer en muchos de estos países porque el machismo es muy aferrado pues a sus ideas, a su manera de vivir, a su sociedad. Y ya nosotros en Venezuela hemos avanzado muchísimo con una constitución que ahorita está nuevamente adaptándose a la dinámica, pero que es de avanzada, es una de las primeras en celebrar y en hablar de derechos de indígenas, de los indígenas, derechos de la juventud, derechos de la mujer, ¿sí? De los Y trabajadores, de los porque jornadas trabajadores. esclavizantes Bueno, de más de 20 horas. así es. Entonces se dieron cuenta que saliendo del país se encontraban ¿con qué? Con el capitalismo, porque son las características del capitalismo y que aquí quizás muchos fueron en detrimento de las ideas socialistas, pero que son estas las que generan el comunismo, el socialismo, es la que lucha por tus derechos, es la que realmente está pendiente del ser humano como centro de su política. Bueno, y muchos a lo mejor tuvieron ese aprendizaje y que hoy vuelven pues quizás con más ganas, valorando más nuestro país, valorando más nuestra manera de ser del venezolano, porque otra cosa que se evidenció fue la gran ola de xenofobia con la que fue recibido el pueblo venezolano y que nos pone a pensar por qué Venezuela, si fuimos tanto tiempo y tantos años receptores de distintas comunidades, porque no fue solo latinoamericano, lo seguimos siendo, de europeos, en cada fase de dificultad en distintos países recibimos distintas colonias que aún conviven con nosotros, ¿no? Igualmente, de los mismos países que hoy denigran de nuestros compañeros y compañeras, fueron grandes oleadas como Colombia, que todavía tenemos más de 5 millones de colombianos registrados con muchos beneficios. Ya el presidente Nicolás Maduro también solicitaba que se nos repusieran esos recursos, ¿no? De ese apoyo que se le ha dado a todos los hermanos y hermanas colombianas sin pedir nada a cambio. Entonces, creo que también es parte de esa campaña en contra de nuestro país. No creo que todo el pueblo latinoamericano esté en contra de los venezolanos. Fue una campaña mediática muy agresiva en contra del venezolano, tildando a las mujeres de prostitutas, tildando a los hombres de ladrones, etcétera, como que esas eran nuestras características como venezolanos, y sabemos que no todo el pueblo latinoamericano rechaza a nuestra población, sino que fue algo muy inoculado, muy sistemáticamente, pero que hoy vemos, y ya lo sabíamos, pronto sucederá eso y está sucediendo. Sabemos que a pesar de nuestras dificultades, este es el mejor país del mundo y de Latinoamérica, y que además recibe a sus hermanos con los brazos abiertos, con nuevas oportunidades, con nuevas condiciones de vida que estamos construyendo para la prosperidad, lo decíamos. Mientras, bueno, unos se van, nosotros nos quedamos construyendo esas condiciones y construyendo la prosperidad para recibirlos nuevamente y para incorporarlos al trabajo inmediatamente, al estudio, a su vida natural que dejaron, pues.
engañosa será esa oferta, ministra, que analizamos el otro día una estadística. 6 de cada 10 venezolanos que han retornado, retornan porque las condiciones económicas en los países donde se encuentran son peores que en Venezuela. Pero la noticia es Venezuela. Así es, bueno, porque es la matriz de opinión, ¿no?, que han Así es. tratado de promover. Pero ahora esos son nuestros grandes voceros y grandes aliados, aquellos que retornaron quizás entendiendo que bueno, sí, tenemos dificultades. Sí, necesitamos reactivar más el aparato productivo, pero que las condiciones en Venezuela, como decía, es el socialismo, la guía que nos lleva a tener el ser humano como nuestra prioridad, ¿no?, para hacer política, que en otros países no es así. En otros países la prioridad es la banca, la prioridad son una clase pudiente y no es la mayoría. Así es. Ministra, en este momento que vivimos un cerco financiero internacional, ataques, ya no son amenazas, son ataques, hechos concretos contra nuestra patria, contra nuestros gobernantes, contra el presidente Nicolás Maduro, contra las principales personas que están al frente de las instituciones de más jerarquía en nuestro país. ¿Qué importancia tiene en esta coyuntura el Partido Socialista Unido de Venezuela? Mira, el partido de Chávez, el partido que fue forjado para unificar de alguna manera criterios ideológicos y políticos. Ahí el comandante Chávez de alguna manera, bueno, hizo algunas aseveraciones. Nuestro socialismo es bolivariano, nuestro socialismo es marxista, nuestro socialismo es científico, nuestro socialismo toma ideas también de nuestras raíces indígenas, de nuestras raíces afrodescendientes. Es un partido sin ninguna otra comparación, muy adaptado a lo que nosotros somos como país, no copiando ni calcando ningún otro modelo, a pesar de que son referencias históricas. Un partido que, bueno, que ha vivido con nosotros, somos parte del pueblo, la dirigencia de ese partido de base, a veces en un espacio de dirigencia, pero siempre trabajando por nosotros mismos, ¿no? Solo el pueblo salva al pueblo. Ese es el Partido Socialista Unido de Venezuela, el pueblo organizado en partido que aprendió de alguna manera, después de ese rechazo hacia las políticas partidistas, el bipartidismo, el puntofijismo, aprendió que organizándonos políticamente era lo necesario, pues, para poder consolidar la revolución, para formarnos, para estar a la vanguardia de todos los procesos de la revolución bolivariana. Y entonces fue nutriéndose. Ahorita tuvo una carnetización importante que renovó de alguna manera nuestros lazos con nuestros votos, con el tema del Partido Socialista Unido de Venezuela, y que toda su militancia pues está presta, es la primera que se pone en cada uno de los proyectos de la revolución bolivariana. Recientemente en el Congreso del partido, se dio el Congreso del partido, el Congreso de la Juventud del partido, con más de 700 militantes del Congreso, 1.600 militantes de la Juventud del partido. Importante ver cómo trabajamos la equidad de género en ambos congresos. Quizás en la Juventud del partido fuimos más allá, hablamos de la paridad en la postulación en el Congreso, pero en la Juventud hablamos de la paridad en la elección también, y obtuvimos 60% de mujeres jóvenes en la Juventud del partido. Y bueno, ahora confluyeron los dos congresos con importantes conclusiones. El presidente hablaba de prepararnos para cualquier escenario, de siempre para mantener la paz, pues trabajar por la paz, construir la paz, defendernos, trabajar mucho más con una escuela de formación que le ha encomendado a la Juventud del partido también, una escuela de formación de cuadros importante, que sea cantera, ¿no?, que sea esa formación continua con nuestra juventud más allegada a las ideas revolucionarias. Y, por supuesto, el tema económico. Nuevamente el presidente pone también a la vanguardia del partido en el tema productivo, un partido productivo, un partido que también se suma a todos los planes. Dentro del Congreso se sumaba una de las ideas, un militante, un conuco. Es una de las ideas que en materia de agricultura se lanzó en el Congreso, y bueno, estamos ganados también para que nuestro partido sea garante, sea veedor de las políticas públicas de la Revolución Bolivariana. Es importante que nosotros como partido también nos sintamos contralores de nuestro espacio, porque defender nuestro espacio no es un tema de armas. Defender nuestro espacio también es tener abastecido nuestro espacio, productivo nuestro espacio, para que todos y todas tengamos la mayor felicidad posible. Ministra, ¿cómo se prepara el Partido Socialista Unido de Venezuela para las venideras elecciones a las cámaras municipales?
Fíjate, ya eso está andando, ya tenemos varios candidatos, el Gran Polo Patriótico, sumado ahí con el Partido Socialista Unido de Venezuela, las concejalías, que son espacios donde se hace la política más territorial, más cercana a la población, de donde nacen ordenanzas importantes que nosotros podemos amarrar, conectar con nuestro plan de la patria y avanzar muchísimo más rápido en estos espacios. Es importante que nuestra maquinaria ya aceitada viene de 4 elecciones y victorias en línea, pues contundentes además. Hoy, nos planteamos nuevamente esta elección además el presidente ha llamado a la juventud y a las mujeres, a los trabajadores, los 3 sectores, mujeres, juventud y trabajadores, a lanzarse a las concejalías. Es una importante renovación de liderazgo, donde todos y todas se están sumando, los delegados, los jóvenes. Para nosotros es una competencia muy sana, inclusive entre nosotros mismos, porque sabemos que la oposición, a pesar que seguramente van a lanzar sus candidatos, porque por un lado son incoherentes, por un lado dicen que no creen en el CNE, pero probablemente se lancen en sus territorios donde tienen fortaleza, nos dan de alguna manera cancha abierta, porque están muy debilitados. La oposición no tiene propuesta, no tiene proyecto, no tiene líder. Esa es la característica de una oposición además apátrida, que está además haciendo lobby internacional para una intervención extranjera. Imagínate tú qué desgraciada oposición tenemos, y nosotros estamos convencidos de que este será un instrumento, las concejalías serán un instrumento más para la liberación y para la construcción del socialismo. Así debe ser, socialismo territorial. Ministra, se acabó el tiempo, pero le voy a pedir 2 cosas. Primero, un mensaje para todos aquellos jóvenes que en este momento todavía pueden tener esa influencia negativa de las redes, ese mensaje de la derecha diciéndoles que en Venezuela no hay opción, que no hay camino, y que están buscando es llevarse nuestro talento más importante, que es la juventud. Ese es el primer mensaje que le voy a pedir. Y el segundo mensaje para todas las personas que nos están viendo y que ponen en duda la eficiencia y la eficacia de la agricultura urbana. Okay. Las cámaras son suyas. Chévere. Para la juventud que quizás puede sentirse confundida y atraída, sobre todo hacia otras fronteras donde puedan desarrollarse, no los juzgamos. A lo mejor tienen que tratar, pero esperamos que no tengan que pasar por el golpe para aprender, ¿no? Tenemos que valorar qué tenemos y qué hemos conquistado como pueblo. 8 horas laborales, hemos conquistado educación gratuita, hemos conquistado viviendas dignas. Hay un sistema de viviendas, un plan de vivienda joven que otorga a través de un baremo toda la incorporación de la juventud a la entrega de viviendas jóvenes. Tenemos un programa de recuperación económica que incluye la innovación y el estudio de la juventud. La juventud en esencia debe ser rebelde y debe rebelarse en contra de lo que se quiere imponer. En este momento nos quieren imponer un modelo y nosotros y nosotras queremos un modelo productivo. Hay que quedarse para afrontar las dificultades. Nuestra Venezuela es como una madre, ¿no? Nuestra patria es como una madre. Si está enferma, no la vamos a dejar tirada para que se termine de morir, ¿verdad? Vamos a trabajar con ella, vamos a apoyarla. Y ese es el mensaje que le damos a la juventud: investigar, indagar. Si me voy para este país, ¿cuál es su sistema, ¿no? ¿Cuál es el sistema que me recibiría y cuál es el sistema que estoy dejando? Es importante indagar y ser críticos antes de lanzarse una aventura como es. Y bueno, para los detractores de la agricultura urbana, entender que la agricultura urbana es complementaria. Nosotros estamos diciendo y tratando de que nuestra agricultura urbana aporte 20% e impacte 8 millones de personas en las principales ciudades. Ya hemos visto cómo en otros países se han desarrollado y son vanguardia y han salvado a países de temas económicos importantes como Vietnam, Corea del Norte, Cuba y bueno, también islas del Caribe que implementan la agricultura urbana, pero también vemos cómo también en Europa han ido a esas modalidades porque es lo más sano. Además, la agricultura urbana promueve una ingesta de alimentos mucho más sana, mucho más ecológica, y pues los invito a desarrollar en cualquier espacio, a indagar a través de nuestra página del Ministerio de Agricultura Urbana cómo conectarse con esta política y probar que la agricultura urbana sí es una solución para cualquier problema y cualquier abastecimiento que tengamos de nuestros alimentos. Muchas gracias, ministra. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por la interacción que han tenido en las redes sociales con la etiqueta Mayerlin Arias en Desenlaces a través de las redes sociales, Desenlaces TV en Twitter y Desenlaces TV en Instagram. Toda historia tiene su desenlace, vimos el desenlace de esta historia de la mano de la ministra de Agricultura Urbana. Nos vemos en la próxima entrega. Agradecido.